Saludos a todos, sean bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a estar hablando acerca de la asertividad y los derechos asertivos. Voy a hacer unas preguntas. ¿Te resulta difícil expresar tus necesidades y deseos? ¿Te da ansiedad, incomodidad tener que decir no o establecer límites? Cuando te han hecho una invitación, ¿has dicho que sí para quitarte la presión de encima, para complacer al otro? Cuando alguien te ha tratado con ironía, ¿te has quedado callado o callada? ¿Qué tanto soportas abusos y críticas porque te sientes débil como para afrontar a esas personas? ¿Tienes la tendencia a evitar conflictos y confrontaciones? ¿Tienes dificultades para expresar tus puntos de vista? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, quédate conmigo porque este tema de hoy es para ti. Va a ser un tema bien liberador. Hoy exploraremos los fundamentos de los derechos asertivos y la importancia vital de vivir en libertad. ¿Has escuchado la palabra empoderamiento? El empoderamiento de las personas comienza cuando comprenden los derechos asertivos. Ser asertivo va mucho más allá de expresar nuestras opiniones. Consiste en proteger, en defender, en hacer valer nuestros derechos, pero de una manera respetuosa y equilibrada. Cuando tú cultives los derechos asertivos, vas a disfrutar de una mayor confianza en ti mismo o en ti misma y vas a tener mejor interacción con los demás. Pero antes de iniciar con estos derechos, quisiera que profundizáramos un poco en el concepto de libertad. ¿Qué es la libertad? Es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. Por eso la libertad es un regalo muy precioso, pero que lo damos por sentado. La libertad nos permite ser auténticos, vivir nuestra vida de acuerdo con nuestros valores, con nuestras creencias, con nuestros gustos. La libertad nos permite explorar, aprender, crecer, perseguir nuestros sueños sin limitaciones impuestas por otros o autoimpuestas. Pero la libertad también nos exige responsabilidad. Cuando tú eres libre, se debe actuar ética y responsablemente hacia los demás, porque nuestra libertad no debe interferir con la libertad de los demás. Entonces fíjate que aquí hay un marco de comprensión cuando nosotros entendemos que la libertad es mucho más que hacer lo que deseo. Es mucho más que cumplir con las expectativas sociales. Es descubrir nuestro verdadero yo y vivir una vida llena de propósito y de significado. Aprender a vivir en libertad implica que nosotros alcancemos un nuevo nivel de conciencia y por ende de felicidad y bienestar interior. Y vamos a ver qué decían algunos filósofos acerca de la libertad. Para Sócrates, la libertad residía en la capacidad del individuo para actuar de acuerdo a su razón y a su conciencia, no simplemente la ausencia de restricciones externas. Para Kant, la verdadera libertad radicaba en la capacidad de autolegislarse, autorregularse, autocontrolarse, autoimponerse, pero con una conciencia racional sobre la ética y no siendo sometido por nuestros deseos y pasiones. Y esta es la que más me gusta, el filósofo Jean-Paul Sartre. Él hablaba de la libertad existencial. Esta libertad implica la posibilidad de elegir, pero de trascender las circunstancias. Es decir, el individuo que tiene libre albedrío se encuentra influenciado de alguna manera por sus pasiones y por sus deseos. Pero a veces estas pasiones y estos deseos son desenfrenados o dañan la libertad de otros o dañan la dignidad de otros. Para él, el individuo que actúa bajo esas pasiones no es una persona libre, es un esclavo. Pero sin embargo, aun cuando somos seres humanos que estamos sujetos a nuestras pasiones, lo que en la espiritualidad se le llama la carnalidad,
nosotros podemos trascender y entonces ejercer la libertad buscando un bienestar para mí, pero también para los demás. De manera que tanto la libertad como la responsabilidad nos proporcionan una frontera, un lindero, un territorio donde nosotros ejercemos nuestros derechos, pero también respetamos los derechos de los demás. Para ser libres hay que ser responsables, porque ser libres no es hacer lo que nos da la gana, no es ir detrás de mi egoísmo, de lo que yo quiero, de lo que me conviene a mí. Si te perjudicas tú no me importa, aquí en esta vida hay que ser vivo. Entonces no implica ir en pos de nuestro egoísmo, sino más bien, fíjense ustedes que es un estado de conciencia. Entonces, una persona asertiva es una persona que se respeta a sí misma y respeta a los demás. Entiende, reconoce, comprende que tiene unos derechos asertivos, pero que esos derechos también los tienen los demás. Y que yo no puedo ir por la vida haciendo lo que yo quiero o dañando a las personas. Es decir, que yo pueda ser una persona justa. ¿Justa en qué sentido? En que defiendo mis derechos, pero también defiendo lo de los demás. Fíjense que es un equilibrio. Con justa me refiero a ser asertivo. Imagínense una línea. Aquí está la asertividad. Opuesto está la agresividad. Y en el centro la asertividad. Una persona justa es una persona que puede estar en el centro, que puede tener un equilibrio porque ha desarrollado un estado de conciencia. ¿Cuál estado de conciencia? De que todos tenemos los mismos derechos y que ni me voy a hacer daño yo, ni le voy a hacer daño a los demás. La persona sumisa piensa, la persona que está en este ladito piensa que los demás tienen todos los derechos, pero esa persona no se siente con derechos. Defiende los derechos de los demás, los protege, las necesidades de los demás, más los suyos no. Se pone de último lugar. Pero la persona que está aquí en el polo agresivo es una persona que cree que tiene todos los derechos, pero que los demás no. Siempre toma ventaja, no le importa llevarse a quien se tenga que llevar por delante, y por eso hablamos de que la asertividad es un equilibrio entre estos dos polos. Es posible que tú en algunas situaciones o frente a algunas personas pases para acá o pases para acá, pero la idea es que constantemente nosotros estemos evaluándonos y caminemos hacia el centro para ser unas personas justas. Y les voy a poner un caso donde vamos a ver estos dos extremos. Y este era el caso de Marta. Marta tenía 57 años, tenía 2 hijas casadas y estas hijas pues tenían familia, tenían también sus hijos. Marta tenía 4 nietos en total. Y las hijas le habían pedido a Marta que se quedara a cargo de la casa y de los nietos. Ellas le dieron a la mamá techo, comida, no se tenía que preocupar de nada, pero Marta había hecho planes de trabajar, de socializar, de todas estas cosas, pero las hijas le buscaron un trabajo enseguida. Marta no podía agendar nada porque sus hijas, en nombre de la unión familiar, en nombre del apoyo familiar, la tenían cuidando la casa y los nietos. Marta quería estudiar un idioma, quería trabajar así fuese medio tiempo para tener su platica, le gustaba estar tranquila, almorzar y dormir una siesta, pero Marta tuvo que renunciar a todo eso por los deseos y las necesidades de sus hijas, que no voy a decir que no eran necesidades legítimas. Marta se sentía cansada porque era una mujer de 57 años, ya no estaba para cuidar muchachos. Tenía una jornada de trabajo entre la casa y cuidar los nietos que la dejaba exhausta. Pero Marta nunca manifestó estas necesidades a sus hijas. Y sus hijas se aprovecharon de eso. ¿Por qué? Porque les convenía. Porque lo veían normal. Para Marta, las necesidades de sus hijas estaban primero. No sabía cómo decirles que ya no quería cuidar a sus nietos, que ya no quería tener esa responsabilidad, porque tenía miedo a ser cuestionada, a ser rechazada, inclusive a ser juzgada como una mala madre. Y aquí vemos los dos polos de la no asertividad. Marta, una madre sumisa,
que está en este polo, que no defiende sus derechos, pero sí el derecho de las demás personas. Y las hijas estaban en el polo agresivo, porque agresividad no implica, aquí en la asertividad, la agresividad no implica que te grito, que te humillo, que te doy golpes, sino cuando una persona violenta los derechos de los demás, le quita los derechos a los demás, está en el polo de la agresividad. Y aquí tenemos este ejemplo donde están estos dos polos. Y yo quiero que tú comentes qué opinas tú de eso. Si tú entendías lo que era la asertividad, si tú estás viviendo situaciones como esta u otras situaciones en donde no estés siendo una persona asertiva o donde estés siendo una persona agresiva. En el polo de la agresividad se encuentra la gente explotadora, desconsiderada, entrometida, exigente, retaliativa, que no tiene en cuenta los derechos de los demás, pero sí se creen con todos los derechos. Ahora vamos a estar claros. Si una persona sumisa, asertivamente, esa persona camina aquí hacia la asertividad y dice, tengo que defender mis derechos. Cuando esta persona sumisa, que está sometida bajo el abuso de alguien o de algunas personas agresivas y asertivamente pone al agresivo en su lugar, o sea, le pone límites, la persona agresiva se siente ofendida. No lo entiende. ¿Por qué? Porque se cree con todos los derechos. Entonces hay una fase aquí de hacer entender al agresivo, de hacer entender al no asertivo que tiene que respetar mis derechos y mis necesidades. Pero si tú no se lo dices, nunca lo va a aprender, nunca lo va a saber y nunca te va a soltar porque está teniendo beneficios en la relación contigo. Y tienes que pensar en eso. ¿Cuáles son los beneficios que el no asertivo agresivo está teniendo de mí? ¿Qué está obteniendo? ¿En dónde estoy perdiendo yo mis derechos? ¿Están siendo atendidas mis necesidades por mí? Porque tú eres la primera persona que tienes que atender tus necesidades y tú eres la persona que tienes que entender tus derechos, ejercerlos y protegerlos. Y puede ser que a la persona agresiva le cueste tiempo entenderlo, pero más adelante entenderá que era necesaria esa actitud asertiva del sumiso. Pero también puede suceder que nunca lo reconozca. El asunto aquí es que lo importante no es que el agresivo entienda, porque el agresivo va a entender cuando le dé la gana, cuando quiera entender, cuando pueda ser empático y pueda entender las necesidades del otro. Por eso hablábamos al principio que entender los conceptos de libertad y responsabilidad eran básicos para poder ser asertivo. Si no entendemos eso, no podemos ser asertivos. Entonces hay un proceso que el agresivo tiene que hacer de empatía, de comprender las necesidades del otro, la postura del otro, los derechos del otro, para entonces respetarlos. Pero vuelvo al punto, lo importante no es si el agresivo lo entiende o no lo entiende. Lo importante es que si tú eres una persona sumisa, aprendas a que primero conozcas tus derechos, los ejerzas, los defiendas y los protejas. Si el agresivo entiende o no entiende, eso es su problema. Tú no puedes cambiar a nadie. Solamente tú te puedes cambiar a ti mismo. El agresivo muchas veces toma la asertividad como un irrespeto, como una desconsideración. Ese es su problema. Es su trabajo. Es su estado de conciencia. Pues si un agresivo no lo entiende, entonces el sumiso va a tener que poner distancia. No sé cuál sea tu caso, pero puedes hacer tu comentario y podemos hablar de eso. Este es un tema cotidiano. ¿Cuántas familias existen donde hay abuso dentro de las familias? De todo tipo. Explotación, falta de límites. Pero si tú conoces tus derechos asertivos, entonces puedes empezar a trabajar en esto y te vas a sentir mejor. Porque vas a ser una persona libre y ese es tu trabajo. De manera de que no se puede ser asertivo si no se es valiente. El sumiso, para aprender a defender sus derechos, a hablar, a poner límites, a decir que no, y el agresivo, luchar contra esa vanidad, contra ese egoísmo que tiene. Las dos personas tienen que ser muy valientes
y tienen que evaluar las consecuencias. El agresivo tiene que evaluar que el sumiso puede ser una persona muy disponible, pero que puede perder la relación con esa persona. Y el sumiso tiene que aprender que si el agresivo no entiende, entonces tiene que distanciarse de esa persona. El asunto es que con la asertividad siempre vas a ganar. ¿Por qué? Porque vas a estar defendiendo tu dignidad. Podrás perder otras cosas, podrás perder personas, pero tu dignidad no la vas a perder. Nadie es más importante que tú. Y no estoy hablando aquí de ser egoístas. Podemos colaborar, podemos apoyar, pero yo no me puedo hacer cargo de tus responsabilidades. Yo, por ejemplo, soy abuela y yo no me hago cargo de mis nietos, porque yo crié mis hijos. Esa era mi responsabilidad. Mi responsabilidad no es criar nietos. Yo puedo apoyar, yo puedo ayudar en un momento determinado, pero yo tengo mi vida, tengo mis cosas que hacer, tengo mi trabajo. Hay hijos que piensan que los padres tienen que cuidarles los hijos, criarles los hijos, buscárselos a la escuela. Los padres no pueden tener vida. Si tú lo quieres hacer, hazlo, está bien, sin dejar de atender tus necesidades, sin perder tu identidad, sin perder tu vida. Ser asertivos no pasa solamente porque yo pueda poner límites, aprender a decir que no, hablar con alguien en un momento determinado. La asertividad tiene muchas rutas. Si hay una situación de violencia intrafamiliar o de violencia de género, si tú me estás escuchando y estás en una situación de violencia, entonces ser asertivo no pasa porque tú defiendas tus derechos o pongas límites. Porque si tú haces eso con una persona que es muy agresiva, vas a estar en riesgo porque se va a poner más agresivo, porque hay la necesidad de someterte más. Y está el placer también de hacer sufrir a esta persona. Hay un placer con eso. Hay una descarga de rabia, de ira. Hay un propósito de destrucción. Entonces, si tú te defiendes, la persona más te va a destruir. Aquí la asertividad hay que trabajarla de una manera diferente, porque siempre tienes que evaluar las consecuencias. Pero primero que nada tienes que proteger tu vida, proteger tu integridad. Por eso si te encuentras bajo riesgo, ser asertivo, así como estamos hablando, puede ser contraproducente. Ser asertivo aquí, primero que nada, es protegerte. Tratar de proteger toda tu documentación, cédula, pasaporte, todo ese tipo de cosas y buscar ayuda. Hay muchas ayudas en línea para violencia intrafamiliar o violencia de género. Entonces tienes que asesorarte con estas personas especializadas o buscar a un profesional de la psicología para que te ayude y para que haga un plan. Aquí hay que seguir un plan. Recuerda que la asertividad se trata de ti, no de los demás. Los demás escogerán aprender o no. No puedes estar con una persona violenta y pensar, no, esa persona lo va a entender, esa persona va a cambiar. Tengo un video acerca de la violencia de género que te invito a que lo busques y lo veas. Ahí está explicado toda la dinámica de violencia. Así que ser asertivo en este sentido implica que busques ayuda profesional y especializada. Acuérdate que está en riesgo tu vida. A lo mejor tú dirás, no, esa persona no es capaz. No lo sabes. Muchas mujeres son asesinadas todos los días por hombres violentos y hay mucha violencia intrafamiliar. No es algo que no suceda, es algo que sucede mucho. Entonces ser asertivo aquí es diferente. Te voy a decir las características de la persona sumisa. No defiende sus derechos, pero sí respeta el derecho de los demás. Sus esquemas mentales son, su manera de pensar, son lo que yo piense o lo que yo sienta, no importa. Lo que importa es lo que necesita el otro, lo que desea el otro, lo que piensa el otro, lo que opina el otro. No importa lo que yo piense o opine. Es necesario que yo sea obediente, que yo sea complaciente para ser querida y apreciada por los demás. Si digo lo que pienso, va a haber conflicto. Las demás personas se van a molestar conmigo. Los sentimientos de la persona sumisa suelen ser de frustración, impotencia, de culpa. Existe una baja autoestima, hay sentimientos de ansiedad, de temor. Sus comportamientos son inseguros, vacila para hablar, tiene dudas en tomar decisiones. El volumen de su voz es más bajo. Cuando habla hay bloqueos, hay silencio.
A veces puede ser que tú no entiendas bien lo que están diciendo porque hablan, pero tienen tanto miedo que pueden tartamudear o no explicar bien las cosas porque saben que en algún momento van a ser agredidos. Entonces existe este temor. Y por supuesto se generaliza en tu manera de hablar con todo el mundo. Pero sabe quién se está aprovechando, quién está abusando, quién está pasando límite. Lo sabe, pero no lo dice. Se culpa, no, yo tengo que hacer eso. Se impone un deber de violar sus derechos y respetar el de los demás. Una persona sumisa que está en este polo, en algún momento que se le desborda la paciencia, explota. Y puede ser bastante agresivo porque se va a ir al otro polo. ¿Por qué? Porque acumuló mucha tensión, acumuló resentimiento. Y llega un día, bueno, como dicen en mi país, un día llegó a la coronilla y entonces ese día explota y puede ser una persona sumamente agresiva. Puede decir muchas palabras hirientes, puede gritar, o sea, es una persona desconocida. La persona sumisa carece de habilidades para relacionarse como debe ser. Y ahora vamos a ver las características de la persona agresiva. Esta persona defiende sus derechos pero de manera excesiva. Pero no solamente eso, sino que se cree con más derechos de los que tiene. Por eso es importante que entiendas que los demás también tienen derecho y que tu conducta y tus relaciones interpersonales estén enmarcadas en la libertad, la responsabilidad, la ética y la virtud. El agresivo no entiende esto. El agresivo cree que le tienen que servir, que le tienen que entender. El agresivo es una persona que está desfasada en cuanto a sus propios derechos. No respeta los derechos de los demás, es una persona conflictiva. De la nada sale alguna molestia, algún reclamo, algún conflicto. No tiene sensibilidad y no tiene empatía. Necesita estar comunicando todo el tiempo su molestia, sus exigencias, su irritabilidad, o poniendo condiciones. La persona agresiva tiene un problema con la autoestima. Aparentemente es una persona muy segura de sí misma, que hace reclamos, es la persona que te dice yo no tengo pelos en la lengua, yo sí le digo sus cosas. No tiene tacto, no tiene empatía. Pero toda esta fachada es una apariencia que oculta realmente una baja autoestima y todas sus inseguridades. Descubrió que siendo fuerte, siendo exigente, haciendo reclamos, se siente fuerte y eso le da una sensación de bienestar. Sus esquemas mentales son de este tipo. Si no soy fuerte, se van a aprovechar de mí. La gente que no se anda derecha tiene que ser castigada. Y los sentimientos de la persona agresiva son sentimientos de enfado, sentimientos de injusticia, de soledad, de abandono, de frustración y tiene falta de control. Es imprudente. Sus comportamientos son agresivos, retadores, desafiantes. La cara es rígida, el tono de voz es elevado, habla de manera tajante, interrumpe cuando quiere interrumpir. La persona asertiva es una persona diferente. Obviamente es una persona que ha trabajado en su autoestima, se respeta a sí misma, respeta a los demás, es una persona más empática, más educada. No entra en el esquema de ganar-perder, como hace el agresivo, él quiere ganar y que el otro pierda. No entra en el esquema del sumiso de perder-ganar, en donde yo pierdo para que tú ganes y así ser una persona querida y aceptada y aprobada, sino que el asertivo busca el ganar-ganar. Que gane yo, pero que ganes tú también. Es una persona más justa, más equilibrada, más empática. Es una persona que busca llegar a acuerdos favorables para ambos. Su manera de pensar es mucho más racional. Logra ponerse en el lugar del otro. Sus sentimientos son más estables, más controlados, es una persona más tranquila, es una persona que se siente con más autosuficiencia, que tiene más autonomía. Fíjense ustedes que este es otro punto importante. Las personas, mientras más autonomía tienen, más asertivas son. Sin embargo, el asertivo también ante algunas situaciones o como algunas personas puede ir de un polo a otro, pero no eso es algo ocasional. La mayor parte del tiempo está estable en el centro, en la asertividad, en ese equilibrio. Todos hemos estado en un polo
en el otro y en el otro. Todos nos paseamos por allí. Pero, ¿cómo eres tú? ¿En dónde permaneces la mayor parte del tiempo? ¿Eres sumiso? ¿Eres agresivo? Trata de mirarte, trata de evaluarte. Ahora vamos a conocer los derechos asertivos. Tienes el derecho a ser el líder de tu vida. Eso significa que tú tienes derecho a tomar decisiones de tu vida. Que nadie te diga lo que tú tienes que hacer. Tienes derecho a cometer errores. Tienes derecho a tener tus propias opiniones y creencias. Tienes derecho a cambiar de ideas, de opiniones y de creencias. Tienes derecho a expresar una crítica, a protestar por un trato injusto. Tienes derecho a pedirle a alguien una aclaración. Tienes derecho a pedir ayuda o apoyo emocional. Tienes derecho a sentir y a expresar dolor. Tienes derecho a ignorar los consejos de los demás. Yo puedo preguntarte tu opinión, pero no tengo que hacer lo que tú dices. Tienes derecho a recibir un reconocimiento por un trabajo bien hecho. Tienes derecho a negarte a una petición. Tienes derecho a estar solo aun cuando los demás deseen tu compañía. Tienes derecho a no justificarte ante los demás. Tienes derecho a no responsabilizarte por los problemas de los demás. Tienes derecho a no anticiparte a los deseos y necesidades de los demás. Tienes derecho a responder o a no hacerlo. Tienes derecho a ser tratado con dignidad. Tienes derecho a tener tus propias necesidades y a que sean tan importantes como las necesidades de los demás. Tienes derecho a experimentar y a expresar tus sentimientos y a ser tu único juez. Tienes derecho a detenerte y a pensar antes de actuar. Así que nadie te debe presionar a tomar una decisión. Tienes derecho a pedir algo que quieras. Tienes derecho a hacer menos de lo que eres capaz de hacer. Tienes derecho a decidir qué hacer con tu cuerpo, con tu tiempo, con tu propiedad, con tu dinero. Tienes derecho a rechazar peticiones sin sentirte culpable o egoísta. Tienes derecho a cualquier cosa mientras no vulneres el derecho de los demás. Espero que este tema haya sido para ti revelador. Este es un tema importantísimo. Necesitamos comprenderlo en nuestra vida. Si tú quieres ser una persona asertiva, debes poner en práctica todo lo que hablamos hoy. Puedes ver el video cuantas veces tú quieras. Si te gustó el contenido, te invito a que por favor le des like, a que te suscribas al canal y a que compartas si tú crees que alguien lo necesita. Gracias por haberme acompañado hasta aquí y te espero en el próximo video.